Han pasado 25 años desde que aparecieron los primeros portales, los cuales en cada esquina de la Tierra abrieron paso al fin de la humanidad, no obstante una sola persona era la excepción. Mostrándosenos como en medio del caos, alguien se acercaría hacia aquel monstruo, era un viejo quien poniéndose enfrente de éste, vería como aquel sujeto se arrodillaría enfrente de él, entregándole así una cabeza de un demonio. De esta manera cambiando de escena nos dirigiríamos a un bar, en donde se encontraría aquel viejo tomando, escuchando como una voz a lo lejos, lo reconocería como el de los rumores. Era el demonio quien le preguntaría sobre el qué era lo que quería, respondiéndole el viejo que pronto lo sabrá. Por lo que aquel monstruo abriendo una puerta, sorprendería al demonio, el cual se quedaría asombrado al ver una infinidad de cabezas de demonios, ya que aquel hombre no era nadie más que la única persona que ofreció 666.000 cabezas de demonios de clase alta, solo para poder regresar al pasado, pidiéndole al demonio que tenía en sus manos, que regresara la línea del tiempo a ese momento. Para al momento de ponerlo en el estante, escucharse a todos los demonios de clase alta, gritarle que estaba completamente loco, ya que aunque regresara al pasado, no podía cambiar nada. Sin embargo al viejo no le importaba, comentando que solo quería volver a ver a su hija, apuñalando de esta forma al demonio de clase alta, explicándole que solo por esa razón, había soportado ese infierno durante 25 años. Gritándole el demonio que no esperara que ellos se quedaran quietos, refiriéndose de esta manera a las fases, preguntándole el viejo al demonio sobre lo que harán, ya que los responsables de convertir el mundo en un infierno, eran los que habían hecho esa misión, apareciendo una ventana enfrente del viejo, la cual le diría que había completado los requisitos para esa misión, empezando a agrietarse todas las cabezas de los demonios, para al cabo de unos segundos, estas explotar. Exclamando el viejo a todo pulmón, que acabará con todos aquellos que se interpongan en su camino. Comentándole el sistema, que la misión estaba completada, mostrándonos como un destello de color dorado, se dirigiría hacia una residencia, apareciendo el prota quien mucho más joven, se preguntaría el que si acaso eso era real, procediendo a mirar a su alrededor para al centrar su mirada en la puerta, empezar a correr hacia esta, adentrándose a una habitación gritando el nombre de su hija, encontrándose así con una niña durmiendo. De esta manera nos mostrarían un recuerdo del prota, el cual en un edificio estaría sosteniendo a una persona, era su hija quien entre lágrimas estaría al borde de un edificio, pensando el prota que su brazo derecho estaba completamente roto, comentando que incluso era difícil mover el brazo izquierdo, rogándole a Dios que salvara a su hija, no importaba si él moría, solo quería que su hija se pudiera salvar. Apareciendo repentinamente un demonio gigante, cosa que asustaría a ambos, sin embargo, en solo cuestión de segundos o incluso milésimas, el monstruo se había lanzado hacia la hija del prota, dejándole así, solo una parte de su brazo, por lo que regresando al presente, el prota se encontraría llorando arrodillado junto a su hija, cosa que la despertaría, de esta forma abriendo los ojos, el prota partiría de la habitación, quedándose de esta manera en la puerta, en donde cayendo de rodillas. Le empezaría a agradecer a Dios, pensando que ya lo sabía, ese evento ocurrirá dentro de muy poco tiempo, el día en que se abran las puertas del infierno, el mundo dará un giro de 360 grados, pensando que por 25 años había vivido su vida únicamente para él, preguntándose que si acaso incluso de esa forma, podía soportar el infierno cuidándose a su vez que protegía a Sonin. Exclamando que no importaba cuáles fueran las probabilidades, pensando que tenía que hacerlo, incluso si eso significaba que moriría en el intento, empezando de esta manera su brazo a brillar, para el prota al preguntarse el qué estaba pasando. Aparecerle una ventana de estado, la cual le diría que había ganado la magia espiritual de nivel novato, a su vez que le mencionaba que el espíritu lo estaba observando, por lo que el prota mirando una foto, se preguntaría que si acaso era ella, refiriéndose a su esposa llamada Sua. No había una explicación clara del por qué el prota había obtenido sus poderes, quizás porque había cambiado de línea temporal, o acaso era una característica de ser un regresor, nada de eso importaba, ya que dentro de 3 días, exactamente el 11 de octubre, se abrirán las puertas del infierno, no obstante 3 días antes de su apertura, aparecerán personas que ya sabían de su existencia. Ellos eran los 8 profetas quienes fueron elegidos por las fases, eran las únicas personas en el mundo quienes se les otorgó el nombre de salvadores de la humanidad, sin embargo al estar en ese infierno por 25 años,
El prota podía conseguir muchos logros que ellos pudieron obtener, pero él no. Hoy era el 8 de octubre del año 2022, 3 días antes de que empezara todo, el prota debía conseguir su monopolio. Dirigiéndose hacia una clase de barrio subterráneo, para al centrarse en un cartel, entrar en ese lugar, comentando que no se esperaba que hubiera gente allí, exclamándole un viejo el por qué no debería haber gente en ese sitio. Preguntándole el que lo traía a ese desolado lugar, respondiéndole el prota que venía a comprar unas cuantas cosas llamándolo por el nombre de Jaxa, siendo rápidamente atacado por un brazo gigante. Es así como estrellándose en la pared, alguien empezaría a salir de los escombros, para al quitarse su chaqueta, preguntarle al prota el qué demonios era él. Comentándole el prota, que se encontraba en ese lugar para la prueba del profeta, explicando que había escuchado que se encontraba en ese lugar. Confundiendo a Jaxa, quien se preguntaría que si acaso alguien lo había mandado a ese lugar, exclamando que eso era aún más extraño ya que había escuchado que el proceso de selección seguía en curso, cosa que afirmaría el prota, diciéndole que por esa razón se encontraba en ese lugar. Necesitaba que terminara la selección para poder tomar sus lugares, confundiendo de esta manera a Jaxa, quien sonriendo, empezaría a reír a carcajadas, exclamando que él era el de los rumores. Era el regresor que había matado a 666.000 demonios de clase alta, preguntándole que si acaso creía que ellos no se darían cuenta, explicándole que ellos lo sabían todo, incluso que él había cambiado la línea temporal, mencionándole que ahora estaba acabado. Preguntando el que si acaso creía que podía obtener todo al regresar allí, comentando que ese era un juego de ajedrez hecho por los superiores, lo único que conseguirá estropeándoles el juego, será hacer que se enfaden. No obstante, el prota pidiendo que no lo tocara, lo atacaría con 3 cuchillos, logrando soltarse de aquel agarre. Mencionando que lo único que planeaba era cortarle su brazo, pero por ahora su cuerpo no estaba preparado para tal ataque, era de suponer ya que al no tener sus runas especiales, era bastante débil. No obstante, el demonio enojado, escucharía como el prota le susurraría que no sabía nada, comentándole que las fases permitieron que eso sucediera, cuestionándole que si acaso creía que ellos se enojarían, seres como ellos, preguntándose que si incluso le darían importancia a ese suceso. Respondiéndole el demonio que lo único que podía hacer era hablar, recibiendo rápidamente una bofetada, para segundos después, recibir velozmente un puñetazo del prota, mencionándole con un tono de superioridad, que si acaso su cabeza solo estaba de decoración, comentándole que si acaso sabía lo que era ser un regresor, explicándole que él ya había completado todas las misiones, cosa que significaba que había matado a insignificantes 666.000 demonios de clase alta. La raza de los Jaxa subsistían alimentándose del miedo de otras razas, sin embargo no entendía el por qué le tenía tanto miedo a ese humano, mencionando que si eso seguía así, él se debilitaría, convirtiéndose en un demonio pequeño, cosa que le causaría una pequeña sonrisa al prota, quien comentándole que solo tenía 2 cosas para decirle, empezaría diciendo que los de su raza no podían atacar a los humanos antes de que se abrieran las puertas del infierno. Y la segunda era que la única razón de que visitara a un Jaxa era solo por sus cosas, pidiéndole que no planeara atacarlo apenas se abran las puertas del infierno llamándolo por su nombre real, Yuryu de segundo rango, asustando al demonio quien le preguntaría el cómo sabía eso, explicándole el prota que ellos dos tenían una buena conexión, acabando así de aterrorizar al demonio, quien diciendo que eso era imposible, le preguntaría a gritos que si acaso él era su sirviente o algo así. Cosa que no le gustaría al prota, por lo que Jaxa arrodillándose, pensaría que su situación era de lo peor, es así como invocando un gran saco, el prota empezaría a ver la tienda de mencionando que era como pensaba, ya que al ser una tienda destinada para los profetas, todo estaba bastante caro, explicando que si solo conseguía una cabeza por demonio, nunca será capaz de comprar nada. Sin embargo, cuando llegue a la cantidad de 1.000.000 de cabezas eso no será nada del otro mundo. Comentándole el demonio el porqué de mirar tanto su tienda ya que por ahora no será capaz de comprar nada, cosa que el prota interrumpiría mencionando que ese era el artículo que quería, pidiéndole a Jaxa que se lo regalara. Esto último no sería del agrado del demonio quien con un tono de seriedad, le preguntaría que si acaso se había vuelto loco, explicándole el prota que si acaso no veía la descripción de aquel artículo. Mencionando que se lo podía regalar ya que tenían una buena amistad, exclamando Yuryu que si acaso no recordaba que lo había atacado con 3 cuchillos anteriormente,
Además de que lo había golpeado directamente en la cara, enojándose aún más por el descaro de pedirle que le regalara un objeto valioso, no obstante el prota le quitaría 2 de los 3 cuchillos que tenía enganchados. Preguntándole el demonio por lo que planeaba hacer, respondiendo el prota explicando que solo estaba sacándole los cuchillos, es así como Jaxa dándole 20 millones de wons. Le comentaría que si le sacaba el otro cuchillo sin causarle daño le daría 80 millones más, lanzándole los 20 millones lejos para al mirar al prota, decirle que esos pedazos de papel no valdrán nada dentro de 3 días. No obstante seriamente, le diría que los necesitará en el futuro. Explicándole que dentro de 2 años ese dinero le salvará la vida en una noche de oscuridad, confundiendo a Yuryu, es por eso que el prota exclamando que él era un regresor, mencionaría que ese dinero se volverá muy valioso en el futuro, comentándole que el dinero siempre tendrá valor incluso en un mundo en donde las puertas del infierno se abrieron. De esta manera Jaxa mirando el dinero, se preguntaría que si acaso éste decía la verdad, comentando que en ese mundo podía ser dinero, pero para los demonios eso solo era un pedazo de papel, preguntándole al prota que si acaso le decía la verdad, respondiéndole el prota que no tenía forma de probarlo, explicándole que era su elección escucharlo o no, ya que dentro de 2 años cuando se encuentre desangrado en el piso, recordará esa decisión, comentándole el demonio enojado que él era sumamente malvado incluso superando a los bastardos de Naga, exclamando el prota que ya había escuchado eso antes. Por lo que el demonio dudando, le otorgaría el pergamino de la raza Jaxa, preguntándole el que planeaba hacer con eso, comentándole que lo usará para registrar unas cuantas cosas. Ese será su boleto de entrada para la prueba del profeta, pensando el Jaxa que el humano era muy bueno diciendo tonterías, es así como a punto de retirarse del lugar, sentiría que algo estaba mal, el prota había activado aquel pergamino. En ese momento se empezaría a abrir una clase de portal, diciendo el prota que irá en busca de las fases, de esta manera al intentar dar solo un paso, sentiría una gran sed de sangre, esto debido a que arriba de él, se encontraba un gran ojo gigante. De esta manera nos mostrarían al prota y Yuryu caminando en un lugar bastante sombrío, para el prota al detenerse voltear a mirar a Jaxa, cosa que replicaría el demonio, de esta manera con cuidado. Trataría de ver si acaso el prota ya se había volteado, encontrándose con una aterradora mirada observándolo fijamente, por lo que el prota preguntándole el porqué de que lo estuviera siguiendo, escucharía como le respondería mencionando que ese no era asunto suyo. Diciéndole que si acaso le podía hacer una pregunta, exclamando que si entonces todo lo que le había dicho era real y ahora se dirigía a robarle el privilegio al profeta, que será lo que hará con él, ya que el único que debería pisar ese lugar debería ser el profeta, preguntándole que si acaso sabía quién era, añadiendo que si no le daba lástima robarle al profeta. Por lo que el prota recordando, pensaría que el profeta que debería estar ahí, debería ser el lamento fantasmal, o también llamado Choi Wesoo. Este sujeto era una entidad sin rival, una de las 8 estrellas marciales más poderosas, pero ¿qué era lo que lo hacía tan poderoso? Era que él tenía el poder de controlar a los seres no muertos, y además de eso, estaba demasiado cerca de convertirse en un inmortal, siendo el único oponente digno, el más fuerte de las 8 estrellas marciales. Sin embargo, para todas las personas, él simplemente era otro pedazo de basura que necesitaban matar, ya que era un psicópata, quien para poder utilizar a sus no muertos, necesitaba cuerpos como requerimiento básico. No obstante, experimentaba con humanos para poder tener cuerpos de buena calidad. Sin embargo, porque el prota sabía esto, porque también había experimentado con él. Comentándole el prota a Yuryu que no le daba lástima, por lo que esté mencionando que era realmente frío, le comentaría que no importaba cuál fuerte haya sido en su vida pasada, ya que ahora simplemente era un frágil humano, diciéndole que si al menos supiera de quién era esa puerta todo sería diferente, pensando el prota que él sabía de quién era, ya que esa persona lo estuvo atormentando durante 18 años. Exclamando una voz a lo lejos que había un visitante, mas no estaba invitado, comentándole una barra del sistema, que había entrado al terreno del domador de las 7 serpientes, preguntándole esta voz a Yuryu, el por qué había traído a ese humano allí, exclamando que solo el profeta debería estar en ese lugar. Sin embargo, el prota interrumpiéndolo le diría que el que no lo haya escogido a él, fue su mayor error. Apareciendo repentinamente aquel ojo del principio, en ese momento Yuryu gritando, le explicaría al domador que ese era el regresor,
La única persona que había aniquilado a 666.000 demonios de clase alta, comentando el domador, que entonces el hombre que se encontraba enfrente de él, fue el que había arruinado su tablero de juegos, mencionando que no estaba calificado para ser profeta. Por lo que el prota hablando, le diría que lo viera por sí mismo, ya que él era mucho mejor que ese chico Choi Wesoo, para el domador al verlo más de cerca, empezar a ver lo que estaría pasando en ese momento si no fuera cambiado su línea de tiempo, notando como éste estaría al borde de la muerte, comentando el domador que entonces el regresor era uno de sus seguidores. Arrodillándose el prota para al mencionarle que pensara antes de hablar, atacarlo en todo el ojo, sorprendiendo así a Gyuryu, negando el prota de esta manera que él era uno de sus seguidores, explotando aquel ojo, por lo que el prota escuchando como el domador estaba sorprendido, se levantaría del suelo, comentando que como pensaba ni siquiera los seres superiores lo sabían todo, ya que aquel domador le había preguntado el porqué de poseer tal poder. Explicando el prota que eso confirmaba su regreso, mencionando que quizás esa era su recompensa por su devoción al vivir en ese infierno, siendo un chasquido, el responsable de encerrar al prota y a Gyuryu en una barrera de fuego, replicándole el domador que respondiera a su pregunta. Para el prota al acercarse mencionarle que el profeta que había elegido, se lo había dado, cosa que le interesaría al domador, mencionando que al parecer el regresor era un devoto esclavo de él, comentándole que le daría el derecho a tener una conversación con él, mostrándonos de esta manera, al domador de las 7 serpientes. Quien diciendo que si existía una persona capaz de haber derrotado a 666.000 demonios, probablemente fuera el observador del sol y la luna, comentándole que dicho acto le conmovía, no obstante, él ya había elegido a un profeta y sus decisiones eran absolutas, murmurando el prota que eso no era así, preguntándole que si acaso conocía los requerimientos para completar la regresión. Explicándole que él fue la única persona en el mundo que había sobrevivido, y su querido profeta no lo había hecho, todos esos profetas a quienes eligieron, murieron antes que él, explicándole que no venía a suplicar, solo venía a darle una oportunidad, anunciándole que no importaba si lo elegía o no, ya que si lo llegaba a rechazar, solo tendría que darle la victoria a otro superior, exclamando que si es así el primer profeta en morir será el que él haya elegido, cosa que enojaría al domador. Quien con una aura asesina, le preguntaría que si acaso lo estaba amenazando, comentándole que podría matarlo en ese preciso momento, preguntándole el por qué debería elegirlo, ya que podía volverse fácilmente el enemigo común de todos los superiores, cosa que daría como resultado que esa línea del tiempo fuera peor que la del inicio, mencionando el prota que la razón por la que debería elegirlo, era porque de esa forma se volvería el ganador de ese maldito juego. Exclamando que según sus reglas los seres superiores no podían considerarlo un enemigo en común, y al igual que aquella vez que sobrevivió por primera vez a las puertas del infierno, sobrevivirá otra vez, cosa que respondería el domador, exclamando que le gustaba, apareciendo repentinamente Choi Wesoo, quien preguntándose el que estaba pasando, sería rápidamente aplastado por un demonio. Comentando el domador que cambiará de profeta, lo elegirá a él, de esta manera apareciendo un círculo mágico, el prota se volvería el profeta del domador de las 7 serpientes, respondiendo el prota con una sonrisa, que eso estaba bastante bien. Cambiando de escena, nos trasladaríamos a una habitación con 3 puertas, en donde se encontrarían el prota y el domador, explicándole este último que ya que por el momento solo podía abrir la puerta de cobre, podía tomar lo que quisiera de ese lugar, mencionando que de esa forma podrá liderar el festival junto a los otros profetas, comentando el prota, que entonces a lo que ellos llamaban infierno, era un festival para ustedes. Corrigiéndolo el domador quien le diría que él no era ustedes, se llamaba Jor, en ese momento Jor se empezaría a dirigir a la habitación, comentando el prota que ya que ese era el inicio, debía utilizar todo lo que pudiera, adentrándose así a la habitación con la puerta de cobre, dejando de esta manera atrás a Gyuryu, quien preguntándose el que estaba pasando, diría que sus piernas no paraban de temblar frente al domador, sin embargo el prota podía hablar como si nada. Notando como enfrente suyo, se cerraría la puerta de cobre, sentándose de esta manera en el piso, para tiempo después, este ser despertado por una voz a lo lejos, era el prota quien diciéndole que ya se iban. Atravesaría un portal junto a Gyuryu, en donde ya afuera nuevamente, este le preguntaría al prota por lo que había pasado en ese lugar, exclamándole el prota, que había obtenido un objeto.
Era un casco de monarca, el cual de rango legendario, era la primera edición del casco del gran y más arrogante rey de la historia, capaz de otorgarle una gran fuerza, sin embargo tendría que pagar por sus pecados. Además de que si esto lo utilizan los vivos, les drenará la fuerza vital, no obstante al ser utilizada por un no muerto, le otorgará gran poder. Cosa que dejaría pensando al demonio, quien mencionando que era increíblemente inútil para una persona viva, le preguntaría el porqué de su elección, notando como el prota lo miraría seriamente, cosa que haría que Gyuryu lo halagara por sus buenos gustos, para el prota al mirarlo, pedirle que le mostrara su tienda, escuchando como el demonio aterrorizado le preguntaría por las cabezas, exclamando el prota que las tenía las 100.000 cabezas. Sorprendiendo de esta manera a Gyuryu, el cual le preguntaría que si acaso se las había dado el domador de las 7 serpientes, respondiéndole el prota afirmativamente, comentando Gyuryu que sin importar que fuera algo sumamente trivial, los superiores cobraban precios increíblemente altos por cualquier cosa, preguntándole al prota por lo que había pagado por tal cantidad, mencionando el prota que él no había pagado nada, no obstante, el domador le había pagado a él. Ya que el prota al ser un regresor, probablemente se convertiría en el objetivo de todos los profetas, es por eso que dándole 100.000 cabezas, le otorgaría una misión legendaria, la cual tenía como nombre condición, debido a que esta era equivalente a lograr la regresión, siendo la descripción de esta, eliminar a 666.000 demonios. Que a su vez, le desbloqueaba la misión oculta de las 7 serpientes, de esta manera Gyuryu procesando todo, escucharía como el prota le pediría que le mostrara su tienda, pidiéndole una espada que pudiera pagar con eso y que al menos tuviese un rango raro, mostrándole de esta manera 2 espadas, cosa que dejaría pensando al prota, ya que éstas al tener una historia bastante larga, debían estar malditas, eligiendo de esta forma, la hoja decapitadora del verdugo. Mencionándole a Gyuryu que le diera una bolsa con las cabezas restantes, respondiendo este último que se la regalaría, cosa que sorprendería al prota, excusándose mencionando que ya que éstas eran un dolor de cabeza, debía al menos darle eso como regalo, exclamando dentro de sí que tener una buena amistad con el prota valía más que esa miserable bolsa. De esta manera el prota, guardando su espada, saldría de ese lugar junto a Gyuryu. Para allá afuera el prota decir que no era tan tarde, preguntándole Gyuryu por lo que hará, pensando que ya que había elegido esa espada estaba planeando hacer algo, preguntándose el que si acaso irá a cazar a los profetas. Para el prota con una sonrisa, mencionar que irá a buscar a su hija, sorprendiendo así a Gyuryu. De esta manera el prota, despidiéndose, se dirigiría a recoger a su hija al colegio. Quedaban 2 días para que se abrieran las puertas del infierno, no obstante el prota los había utilizado para pasar el mayor tiempo con su hija, ya que solo por un momento, estaba teniendo una vida normal en un mundo lleno de caos. Por lo que mostrándonos al prota alistándose con su hija, esta última le preguntaría que si acaso ese día era hoy, el día que tanto había mencionado, explicándole Sumin que había comprado suministros de supervivencia con lo que le había dado de mesada, cosa que sorprendería al prota, quien preguntándole que si acaso le creía, vería cómo ésta sentiría, comentándole con una sonrisa que ella siempre estaría a su lado. De esta forma, cambiando de escena, nos trasladaríamos al cementerio nacional de Daejeon, en donde nos presentarían a Myung-gon, quien era un antiguo amigo del prota el cual había conocido en el ejército, siendo el prota su capitán. Es así como éste, preguntándole por su hija, notaría como el prota le respondería comentando que se encontraba en su auto, mencionándole que era mejor de esa manera ya que hoy no será un bonito día. Exclamándole su amigo el por qué le decía eso, para el prota al ponerse serio, preguntarle el qué pasaría si hoy fuese el fin del mundo, cosa que le daría gracia a su amigo, el cual preguntándole el porqué de esa broma, vería como el prota le diría que no era una broma, confundiendo de esta manera a Myung-gon, quien segundos después sentiría un gran temblor, preguntándose el qué estaba pasando, para al cabo de unos segundos mirar al prota, quien invocando una espada rojiza, exclamaría que acabará con cada uno de ellos. Mostrándonos de esta forma cómo empezarían a salir goblins de la nada, para Myung-gon con clara preocupación pedirle al prota que huyeran, interrumpiéndolo para al mirarlo, exclamarle que esta vez sí sobrevivirán juntos, acabando rápidamente con los goblins a su alrededor, cosa que confundiría a Myung-gon, quien sin saber qué estaba pasando, escucharía como el prota le pediría que trajera a Somin.
Por lo que éste, tomando un poco de aire, acataría la orden del prota, gritándole que regresará muy pronto. Es así como tiempo después, los goblins intentarían acabar con todas las personas de ese lugar, siendo detenidos por el prota, quien, acabando con estos, se percataría de un ojo gigante en el cielo, el cual, agrietándose, soltaría una cantidad inmensurable de goblins, los cuales se dirigirían a acabar con todos los civiles. No obstante, el prota recordaría un consejo del domador, el cual, mencionándole que él era el responsable de los fallecidos, le pediría que fuera egoísta, ya que aunque lo intentase, nunca podría escapar de la etiqueta de hipócrita. Es así como el prota, conjurando un hechizo, mencionaría que necesitaría fuerza incluso si algún día se enfrentara a ese destino, exclamándole a una persona que lo ayudara, aunque sea solo una vez más. Para, al cabo de unos segundos, pedirle a los espíritus de su tierra natal que aparecieran, para, seguido a esto, las tumbas a su lado emanar una clase de energía roja, la cual se dirigiría rápidamente hacia el prota, activando detección de alma junto a ojo de alma nivel 2, mencionándole el sistema que espíritus amigables resonaban junto a él, explicándole que ahora estos surgirían dentro de él. De esta manera, ya conjurado aquel hechizo, el prota invocaría a 3 no muertos, quienes al cabo de unos segundos, tendrían una clase de evolución, arrodillándose de esta manera enfrente del prota. Es así como, volviendo con Myungon, trataría de defender a Somin de unos cuantos goblins, preguntándose el por qué después de tanto alboroto, ésta no se levantaba, notando como enfrente suyo empezarían a salir muchos más goblins que antes. Por lo que un goblin, aprovechando la situación, trataría de acabar con Myungon, siendo rápidamente cortado en 2 partes por los no muertos que habían aparecido anteriormente, para, con una sonrisa, recibir al prota, quien estaría completamente custodiado por aquellos no muertos, preguntando Myungon sobre la procedencia de esas personas, mencionándole el prota que más tarde le contará los detalles. Pidiéndole que se encargara de los goblins a su alrededor, ya que él era muy buen jugador de kendo en el pasado, preguntándole que si acaso podía manejarlo. Es así como a punto de agarrar la espada, le pediría perdón a su maestro, ya que le había prometido a que nunca más volvería a tocar una espada. De esta manera pasaríamos a ver a unas personas huyendo de los goblins. No obstante, un niño no lograría subir con estos, cosa que desesperaría a su madre, quien, viendo como un goblin se acercaba hacia notaría como una persona acabaría rápidamente con el goblin. Era Myungon quien de un movimiento había derrotado a aquel monstruo, siguiendo así múltiples veces siendo observado por el prota, quien pensaría que su poder nunca debía ser mostrado, mencionando que por esa razón le confiaba a su amigo el cargo de dirigir a la gente, ya que en su vida pasada, él fue el líder de los guardianes armados, o también conocido como Espada Tai-san. En cambio, el prota se encargará de dirigir desde las sombras. De esta manera, después de varios minutos de batalla, Myungon acabaría con el último goblin, preguntándose sobre el que si acaso habían más, tumbándose rápidamente al suelo para, al escuchar un gran estruendo, mirar al lado suyo, exclamando el prota que por fin había llegado. Era un goblin guerrero, el cual, de un tamaño abismal, se posaría enfrente del prota y Myungon, lanzando rápidamente un ataque hacia estos, siendo ataque detenido por Myungon, quien, tratando de aguantar, cedería ante la fuerza de aquel monstruo, estrellándose rápidamente contra una pared, cosa que sería observada por el goblin, quien, volteándose, se retiraría de la batalla, mencionando el prota a Myungon que estará bien. Esto último no lo entendería Myungon, quien le preguntaría dónde se dirigía aquel goblin, explicándole el prota que quizás se dirigía hacia el santuario, un lugar construido especialmente para ofrecer sacrificios al señor de los goblins, comentando que estos planeaban tomar la torre memorial como su base. Es por eso que debían acabar con estos rápidamente antes de que su número incrementase, sorprendiendo así a Myungon, quien, tomando un momento para procesar, le preguntaría al prota el por qué sabía todo eso, comentándole el prota que esa era su segunda vez, confundiendo así a Myungon, por lo que el prota le diría que esa era la segunda vez que vivía esa vida, sorprendiendo así a su amigo, quien, pensando que ahora todo tenía sentido, le diría que entonces acabaran rápidamente con estos, ya que debería ser aburrido para Sin embargo, el prota, calmándolo, le diría que si querían detener a todos los goblins debían acabar con uno en específico, el cual era el señor de los goblins. De esta manera nos dirigiríamos hacia la torre memorial, donde el prota y Myungon, charlando, optarían por dejar a Somin en el piso,
y ya que el prota la había dormido anteriormente, no debería haber problemas. Comentándole a su amigo que planeaba invocar espíritus soldados en esa ocasión, cosa que sorprendería a Myung-gon, por lo que el prota mencionando que primero deberían acabar con todos los goblins guerreros, aprovecharía para decirle que debería estar listo para el futuro. Ya que habrán cosas que lo sorprenderán, es así como pasando a ver a los goblins, el prota aparecería repentinamente lanzando algo, era una daga, la cual lograría dañar al goblin guerrero. No obstante, esto no lo detendría, por lo que haciendo un ataque, vería cómo el prota lo esquivaría, para luego sacar un par de dardos de su inventario, logrando clavárselos en el cuello del goblin. De esta manera, el goblin envenenado escucharía como el prota haría una señal, saliendo Myung-gon de la nada para de un solo ataque, tratar de cortar el cuello de aquel goblin, no obstante, este no cedería. De esta manera alejándolos con un grito, Myung-gon le preguntaría al prota sobre esos dardos, respondiendo este último que los había conseguido debajo de la plaza. Es así como decididos a acabar rápidamente con esa batalla, el prota esquivaría un tajo de aquel monstruo, sacando nuevamente aquellos dardos envenenados y lanzándoselos así al goblin, impactándole de esta manera en su corazón. Por lo que cayendo de rodillas, sería rápidamente decapitado por Myung-gon, quien quejándose de la piel del goblin, escucharía como el prota le diría que no bajara la guardia ya que ahora debían acabar con el señor de los goblins. Sin embargo, algo no estaba bien, este no se encontraba en su lugar, es así como el prota volteando, llamaría rápidamente a su amigo, quien teniendo al lado al señor de los goblins, le preguntaría al prota sobre lo que pasaba. Siendo velozmente salvado por uno de los soldados espirituales del prota, el cual al detener dicho ataque explotaría en 1000 pedazos, quedándose el prota con 2 de los 3 guardias que tenía, por lo que volviendo con Myung-gon, este se lanzaría hacia el señor de los goblins, siendo fácilmente detenido por un escudo de este, es así como expandiendo aquel escudo, mandaría a volar a Myung-gon. Por lo que el prota comentándole que no era magia avanzada, le diría que si lo quería romper solo tenía que utilizar más fuerza, no obstante Myung-gon no podía superar la fuerza que ya tenía, por lo que el prota le daría la espada, mencionándole que dejara que la espada lo guiara, cosa que no entendería Myung-gon, explicándole el prota que los objetos malditos tenían espíritus unidos a ellos, susurrándole que nunca soltara la espada. De esta manera el prota activando ojo espiritual, haría que algo cambiase en Myung-gon, sin embargo el señor de los goblins, mandaría a su ejército a atacar, por lo que el prota en un intento de ganar tiempo, sacaría una daga de cazador de demonios, lanzándosela así a los goblins, quienes explotando debido al ataque de dicha daga, dejarían pensando al prota ya que él ya no podía ayudar más, así que Myung-gon debía encargarse del resto. Mostrándosenos como Myung-gon tendría un aspecto un tanto diferente, ya que había logrado comunicarse con el espíritu del verdugo, exclamando este espíritu, que tenía ganas de volver a ver sangre, saliendo el amigo del prota, directamente hacia el señor de los goblins, cosa que sorprendería al monstruo, quien atacándolo en el aire, optaría por invocar su barrera, siendo esta fácilmente atravesada por Myung-gon, quien dejándose llevar, acabaría rápidamente con aquel goblin. Siendo este suceso, el responsable de despejar la primera etapa de las puertas del infierno, de esta manera el sistema felicitándolo por haber acabado con el jefe, le daría varios cofres con sus debidas recompensas, cosa que no entendería Myung-gon quien exaltado, escucharía como el prota le diría que había acabado con el jefe, es así como abriendo los cofres, ambos empezarían a dividir las recompensas, siendo una clase de objeto verde, el responsable de llamar la atención del prota. Ya que este era el corazón del señor de los goblins, objeto que además de otorgar el acceso al mana, contenía la magia del señor de los goblins, comentando el prota que no era tan útil para personas sin magia, pensando así que ya que en la próxima etapa podrán hacer un intercambio, logrará cambiar ese corazón por algo útil, siendo detenido al momento de intentar guardarlo en su inventario. Comentándole el sistema al prota que había una persona con las cualificaciones necesarias para usar aquel objeto, cosa que no se esperaba el prota ya que ni él ni su amigo tenían talento para la magia. De esta manera aceptando el objeto recomendado, el corazón se empezaría a convertir en energía que en cuestión de segundos se uniría al cuerpo de Su Min, logrando esta desbloquear la primera fase del nivel legendario.
Acercándose el prota para ya al mirarla más de cerca, mencionar que parecía que Su-min tenía potencial para las habilidades mágicas y dado a que ella no había sobrevivido la primera vez, era natural que pasaran cosas inesperadas. No obstante, no era solo eso, no se trataba de tener o no tener talento, se trataba de que aún en la etapa inicial, lograra alcanzar el nivel legendario. Comentando el prota que ésta aún tenía potencial de crecimiento, exclamando que ni siquiera en su vida pasada, había visto a una persona así, preguntándose el que si acaso el destino de su hija era manchar sus manos de sangre. De esta manera Myung-gon, interrumpiendo, diría que si no le gustaba esa opción, podían simplemente evitar que Su-min despertara sus poderes, ya que incluso para ellos era difícil acabar con los monstruos. Mencionando que aunque el mundo se volviera un infierno, los niños deberían vivir más felices que ellos, despertándose Su-min repentinamente para levantarse. Escuchar cómo Myung-gon le diría que había crecido desde la última vez, respondiéndole Su-min que ya no era una niña, de esta manera preguntando por lo que estaba sucediendo, se percataría de algo. Había toda una masacre al lado suyo, exclamándole al prota que si acaso no iban a pelear juntos. Para al mirarlo a la cara, preguntarle que si acaso para él eso era lo que significaba trabajar juntos, comentándole el prota que lo sentía, para Su-min al acercarse hacia el prota, ser detenida por un niño, el cual entre lágrimas le rogaría que lo ayudara, ya que su madre estaba siendo atacada por unos monstruos. Es así como al momento de mirar hacia donde estaba su madre, encontrarla completamente tirada en el piso, cosa que haría que el niño se partiera en llanto, siendo abrazado por Su-min, quien mencionando que él los acompañará, escucharía cómo el prota negaría esa petición, explicándole que se establecerán refugios durante la guerra, y ya que no era seguro ir con ellos, era mejor que se quedase allí, cosa que no le gustaría a Su-min. No obstante, el prota volvería a decirle que no se podía, comentando esta que él se sentirá solo, ya que ella se sintió así cuando el prota no estuvo a su lado cuando su madre falleció. Esto último dejaría al prota sin palabras, el cual en un estado de shock, escucharía una voz familiar. Era Jor quien le mencionaría que ya se lo había dicho, era una tontería que alguien que trataba con la muerte siguiera el camino de la vida, felicitándolo por haber acabado con el señor de los goblins. Explicándole que ahora las cosas se habían complicado demasiado, confundiendo así al prota, quien preguntándole que si acaso no era bueno para el que el prota destacara, escucharía como éste le respondería afirmativamente. No obstante, algunos altos mandos plantearon objeciones, debido a que había llamado a los comandantes no muertos antes de que comenzara el carnaval. Exclamando el prota que solo utilizó los medios disponibles, pidiéndole que le dijera a esos superiores que se fueran al infierno, respondiéndole el domador negándose a esa petición, ya que todo debía comenzar con el carnaval, explicándole al prota que eso no era equitativo. Comentándole el prota que si él estaba en esa posición, su deber era defenderlo, antes de imponer nuevas reglas, cosa que ya se esperaba el domador, explicándole al prota que debido a que tenía razón venía a proponerle un compromiso, mencionándole que era muy simple, la vida se pagaba con otra vida, diciéndole que debido a que había absorbido espíritus de vida, debía pagar el precio. Sin embargo, ya que ellos cometieron un error, querían terminar con ese asunto con la vida de una sola persona. Pidiéndole que mirara a aquel niño, comentándole que de igual manera planeaba dejarlo atrás, así que quería que lo matara ahora en vez de dejarlo atrapado, gritándole Su-min sobre lo que estaba pensando, para al atacar al domador, exclamarle que no matarán a una persona así como así, solo porque lo pedía un niño con piel de serpiente, enojando así al domador, quien atacando a Su-min, procedería a estrellarla hacia una pared dejándola así muy malherida, interviniendo el prota para al momento de gritar, también ser atacado por el domador junto a Myung-gon. De esta manera ya inmovilizados los tres, el domador pensaría que incluso si fuera su hija, si cruzaba los límites el prota tendría que mostrar su verdadera naturaleza, preguntándole que si acaso la manera de arreglar ese asunto era terminar con sus vidas o terminar con la vida de ese niño. Cosa que enojaría al prota quien insultándolo, notaría cómo se le caería el corazón del señor de los goblins, el cual terminando por convertirse en energía, se empezaría a unir con el cuerpo de Su-min, alegrando así al domador, pensando el prota que desde el principio había visto las habilidades de Su-min, y había creado esa situación a propósito, mencionándole el prota a Su-min que lo sentía, ya que él solo quería protegerla, pero se había equivocado. Corrigiendo Su-min al prota, quien respondiéndole le diría que no era su culpa,
ya que ahora o incluso en el futuro, él nunca tomaría decisiones equivocadas, para al decirle que confiaba en él. El sistema comentar que un alma débil había acariciado a Su-min, alma la cual al interrumpir el despertar de Su-min, afectaría en este, cambiando de esta manera la esencia de la magia de Su-min, cosa que notaría el prota. Es así como Su-min preparando un gran ataque, exclamaría que el único que estaba mal en ese lugar era ese demonio, lanzando así aquel ataque morado. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.